Estamos aquí delante de la presencia de Dios, ya que su presencia siempre nos acompaña donde quiera que estemos. La promesa de Jesús fue estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy nuevamente indagando y leyendo en la palabra del Señor, nos motiva a hablar de un tema muy interesante, realmente muy interesante, porque todos los cristianos anhelamos y esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, donde va a ser el momento más glorioso de nuestra vida, porque es la promesa que Él tiene con nosotros de que se va a acabar lo que es esta vida terrenal y comenzar con una vida espiritual. Se ha dicho mucho sobre la venida del Señor, se ha dicho mucho del arrebatamiento, pero también he visto muchísimo material y lamentablemente hay muchísima gente que está equivocada, está errada por una doctrina que se ha, podemos decir así, sembrado y se ha desparramado en todo el mundo y que no es muy antigua que digamos, porque esa doctrina, la cual habla de un arrebatamiento, un rapto secreto, algo repentino, que no lo dice la palabra de Dios, no tiene más de 200 años. Leyendo, investigando, indagando, hemos llegado a las fuentes, cómo surgió toda esta doctrina y cómo ha llegado y cómo hoy muchas iglesias lo han adoptado como palabra de Dios, lo cual es totalmente antibíblico. Pero antes de empezar, me gustaría citar unas cuantas partes de la Biblia donde habla justamente de la manifestación de todas estas falsas doctrinas y de falsos maestros. Por ejemplo, si usted lee en Gálatas 1:6, el apóstol Pablo, aproximadamente años 60, le dice a los Gálatas: estoy maravillado, le dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego le dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí da una sentencia el apóstol Pablo y dice: mas si aún nosotros, es decir, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, o un ángel del cielo descendiese y os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, ya ahí la Biblia nos da una pauta de que hay dos evangelios. Hay uno verdadero y hay uno falso. El apóstol Pedro también, en la segunda carta, nos advierte y dice, en el capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, fíjese, será blasfemado. Y por avaricia, es decir, por la codicia personal de ellos, harán mercadería de vosotros, es decir, de los fieles que creen en la fe, con palabras fingidas. Sobre los tales, dice, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. También podemos citar 2 Timoteo 3:1, donde dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, traidores, impetuosos y muchísimas características más, donde también anuncia que esto irán engañando a la gente. 2 Timoteo 4:3 también nos advierte y nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, que les picará las orejas para no escuchar la verdad, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, a sus propios deseos carnales, a su propia codicia y avaricia, porque vamos a ser sinceros, todas las doctrinas y todo lo que se anuncia tiene un solo fin y un solo fondo, que es hacer dinero. Inventan cosas que la Biblia no dice y lo único que hacen es, y el único motivo que los impulsa es el recaudar dinero, vender libros, hacer películas y cuántas cosas se hicieron con el tema del arrebatamiento.
Primera Timoteo también dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Jesús anunció cómo va a ser su venida y dio el orden de los acontecimientos que lo vamos a ver a continuación porque tenemos acá la palabra de Dios. Esto no está sacado de libro, no está sacado de película, no está sacado de ningún artículo, sino está sacado pura y exclusivamente de la palabra de Dios. Efesios 4:14 nos enseña y nos dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, fíjese, emplean con astucia las artimañas del error. Y también Judas, la última carta antes de Apocalipsis, nos advierte y nos dice, amados, capítulo 1, versículo 3, por la gran solicitud, dice Judas, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contendáis, es decir, a que usted pelee ardientemente por la fe, por la verdadera, que una vez ha sido dada a los santos. Y luego dice, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Un impío es alguien que conoce la verdad y practica la mentira, que conoce el bien y hace el mal. Luego dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la Biblia ya nos advierte de que con el correr del tiempo, si ya pasaba en la época de los apóstoles, en estos tiempos es peor, habría mucha gente que serían engañadores, disfrazados de cristianos, disfrazados de pastores, disfrazados de profetas, disfrazados de evangelistas, pero son mentirosos y engañadores. Por eso resumimos todo esto en las palabras del Señor Jesús, donde dice, por sus frutos los conoceréis. Le puedo dar, para no irme tan lejos en el tiempo, el ejemplo más fresquito de toda esta gente que dicen falsedades y mentiras, y sucedió justamente en este país, aquí en los Estados Unidos. Este hombre era un predicador y se llamaba Harold Edward Camping. Es decir, si usted no hace más de 10 años que vive en Estados Unidos, usted lo habrá visto en todos los noticieros. Este señor nació el 19 de julio de 1921 en Oakland y falleció el 15 de diciembre de 2013, no hace mucho. Este señor se graduó de la Universidad de California en Berkeley y fue un predicador y tenía un ministerio muy grande llamado Family Radio con sede en California. Este señor fue uno de los últimos que profetizó el arrebatamiento, que iba a acontecer el 21 de mayo del 2011 y ya estamos en el 2020 y no aconteció nada. Cuando fue increpado por la gente, por el periodismo, dijo que se había equivocado y cambió la fecha al 21 de octubre. Y en el 21 de octubre tampoco pasó absolutamente nada. Hay en el internet una lista de toda la gente que fue desde el año 380 hasta el 2013, y recientemente hubo uno en el 2017, que hicieron todas estas profecías de un arrebatamiento y nunca ha acontecido nada. ¿Sabe por qué? Porque no lo dice la palabra del Señor. Y todo lo que está fuera de la Biblia no puede acontecer, porque va a acontecer todo lo que Dios ha dejado establecido dentro de su palabra. Entonces vamos a darle inicio a este estudio, podemos decirle así, sobre el arrebatamiento, para que usted esté preparado y sepa la verdad, porque esa es la única que a mí me impulsa, la verdad. Y no vivir engañados en un falso evangelio, en un falso arrebatamiento que no va a acontecer como la gente lo dice, va a acontecer como Dios lo dejó establecido en su palabra. Y Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, dejó el orden cronológico de todos los acontecimientos. Y tanto el apóstol Pablo, como lo describe en la segunda carta a los tesalonicenses, en la carta a los Corintios, y como lo describe Juan en el Apocalipsis, es exactamente porque no se puede contradecir la palabra del Señor. El rapto secreto fue un invento, porque esa es la palabra, fue algo inventado, sacado de una muchachita que supuestamente tuvo una visión.
Y todo comenzó aproximadamente en el 1830. El año 1800, según todo lo que he leído y estudiado, podemos decir, una centuria oscura. Porque del 1800 al 1900 es donde surgieron todos estos movimientos engañadores. Tanto la falsa teoría del arrebatamiento, como el nacimiento de los testigos de Jehová, como el nacimiento de los mormones, que son los movimientos más grandes que hay y que engañan y mienten y no tienen fundamento bíblico. En el 1830 nació en Escocia un señor llamado Edward Irving, que fue uno de los principales motivadores de esta doctrina falsa del arrebatamiento. También estuvo un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica que se llamaba Francisco Rivera, un sacerdote chileno, también jesuita, Emanuel Lacunza, y luego entró un ministro cristiano llamado John Nelson Darby, que fue el que más impulsó esta teoría del falso arrebatamiento de los cristianos. Después la historia nos muestra que muchas iglesias adoptaron esta enseñanza del arrebatamiento que no es bíblico. Es más, en una de las versiones, ahora recuerdo, en una de las versiones de la Biblia, la versión Scofield, que es una Biblia realmente muy dudosa por las cosas que le agregó este señor Scofield, él le añadió a la Biblia esta falsa teoría del arrebatamiento y por eso tuvo muchas repercusiones en las iglesias. Ahora, usted fíjese lo que vamos a la palabra de Dios, porque esa es la que nos dice la verdad. La palabra del Señor nos enseña que tanto la venida de Jesucristo como la resurrección de los muertos es algo que va a acontecer al mismo tiempo. No como dice la teoría inventada por los jesuitas católicos romanos, que primero va a ser el arrebatamiento y después van a resucitar los muertos. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, es decir, si fuese hoy los que vivimos, seremos transformados. Entonces, los que creen en esta teoría están diciendo que Jesucristo va a venir antes de la tribulación, lo cual ya comienza a contradecirse con la palabra de Dios, porque la Biblia habla de una segunda venida, nunca de una tercera. Y ellos están diciendo que Jesús entonces ya va a venir 3 veces a la tierra. Ahí ya comienzan a errar con su teoría. Ahora nosotros ciertamente no nos podemos dejar engañar por esta falsa doctrina. Como hijo de Dios tenemos que estar apercibidos en lo que la palabra del Señor nos dice. Si usted va a la palabra del Señor, si usted que está mirando, está en su hogar, usted puede abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 3. Y fíjese cómo comienza todo. Porque esta es una revelación que le hace Jesús a sus discípulos. En el 24:3 dice que estando sentado él, es decir, el Señor Jesucristo, en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, como en secreto, y le dijeron, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el versículo 4 hay una frase que es profética que dejó el Señor. Les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que después de su partida, el diablo, Satanás, el infierno mismo se iba a levantar tratando de engañar, como dice la palabra, si aún fuese posible, a los escogidos de Dios, que no son los muchos, son los pocos. Entonces la pauta y la clave que da el Señor Jesús contradiciendo a la teoría del arrebatamiento, del falso rapto que muchos pastores se llenan la boca hablando y desconocen por no usar la hermenéutica, por no leer bien la palabra del Señor, dice en el versículo 29, fíjese cómo dice la palabra del Señor, es más, hasta un niño lo puede entender, Mateo 24, 29, el Señor Jesús les dice, después de haberle dado una serie de sucesos, partiendo del versículo 25 hasta el 28, en el 29 le dice, e inmediatamente le dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán del cielo,
las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en el 30 dice, recién entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. En el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. No va a ser algo oculto, no va a ser algo hecho en silencio. Todo el universo va a contemplar este acontecimiento. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esa trompeta que estamos leyendo aquí, esa trompeta, es la misma trompeta que vamos a leer luego que dice el apóstol Pablo en la epístola a los tesalonicenses, es la misma trompeta que se anuncia en Corintio y es la misma trompeta que se menciona en el Apocalipsis como la séptima trompeta. Después de que el Cordero abre el libro y rompe los sellos y se desatan 6 sucesos, en el séptimo suceso son 7 ángeles que se le dan 7 trompetas. La séptima trompeta es la que anuncia la venida del Señor. No va a ser algo oculto, en silencio, como muestra la película esa Dejados Atrás y toda esa cosa que inventaron para engañar a las personas. Eso no va a ser así. Va a ser un suceso, como dice la palabra del Señor, que todo ojo lo va a ver. No va a ser nada oculto, va a ser visible para todos. Usted fíjese qué curioso, porque en la Biblia no existe la palabra rapto. Yo fui a buscar el significado en el diccionario español, lo que significa la palabra rapto, y la palabra rapto significa arrebatar con violencia, es decir, tomar algo por la fuerza, con mucha violencia. Ahora, Jesucristo dejó manifiesto que su segunda venida venía a buscar a su iglesia, pero nunca afirmó, ni Jesús, ni los apóstoles, que iba a ser algo secreto. Jesús, con la esperanza de darle aliento a sus discípulos, sabiendo la persecución que iban a vivir ellos, porque usted fíjese qué contradicción que hay. Si los apóstoles, estos santos varones de Dios que casi todos dieron su vida por el Evangelio, tanto en el siglo I como en el siglo II, los padres de la fe, llevaron una vida de persecución, de sufrimiento, de pobreza, de aflicción, de enfermedades. ¿Por qué Dios, si Dios es tan justo, haría una excepción con nosotros? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Claro que no. Nosotros vamos a pasar por la tribulación. Necesitamos, y Dios necesita que usted y yo demostremos a través de la tribulación si realmente somos verdaderos y genuinos hijos de Dios. Y no como todos estos mentirosos y engañadores tratan de hacernos creer que acaso ellos son mejores que Pablo, que Pedro, que Juan, que Santiago, que Andrés. No, claro que no. Jesús dejó en muchos versículos bien establecido que él iba a retornar a la tierra. Iba a ser por segunda y única vez, porque ahí va a ser el fin de todas las cosas. En Juan 14:1 Jesús alienta a sus discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego les dice: y si me fuere y os preparare el lugar en los cielos, vendré otra vez y os tomaré, es decir, y os llevaré, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9, también dice la palabra del Señor: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, es cuando Jesús es alzado al cielo, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, dice en el versículo 10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Es decir, se lo va a ver, no va a ser nada secreto, no va a ser nada oculto. Si usted se va al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice ahí también la palabra del Señor:
he aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo creo que a esta altura usted ya mismo se está dando cuenta que esto no va a ser nada secreto. Dice que todo ojo le verá, aún lo que les traspasaron. Y ahí va a ser el momento donde todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él. En el mismo capítulo que estábamos leyendo de Mateo 24, fíjese lo que dice el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, usted ya con esto vio que acá no va a haber nada secreto. Todo el mundo va a ver cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Ahora fíjese de qué manera coinciden, así como leímos en Mateo 24, cómo los demás pasajes donde hablan la venida del Señor coinciden perfectamente en el orden cronológico de los acontecimientos. Por ejemplo, el más usado por todo, Segunda Tesalonicense. Fíjese lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, le dice el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por ninguna carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora fíjese qué importante estos datos, y a todos estos mentirosos y engañadores que hablan de un arrebatamiento desconocen las escrituras, porque no la leen, no investigan. Fíjese lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, antes que el Señor Jesús venga, se va a manifestar una apostasía tan grande que va a traer al hombre de pecado, el hijo de la perdición. Y yo le puedo decir, eso sí le puedo decir, en este tiempo estamos viviendo en un tiempo tremendo de apostasía, donde hay un montón de falsos pastores, profetas, engañadores y apóstoles que lo único que están haciendo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que le costó su sangre, es lucrar y enriquecerse, engañando y mintiendo y ofreciendo un evangelio diferente al que dice la palabra del Señor. La vida del cristiano de hoy no se diferencia mucho de lo que fue la vida del cristiano al principio, de los verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios va a sufrir, va a padecer, se va a enfermar. El apóstol Pablo dice, yo me enfermo y los demás no enferman. Hoy muchos pastores salen a decir que iban a destruir el virus del COVID. Ahora yo me pregunto esto, con estos engañadores, estos que hacían milagros, ¿por qué no aparecen ahora en televisión mostrando gente sanándolas del COVID, por ejemplo? Yo digo que el COVID ha sido una gran manifestación para desenmascarar a todos estos mentirosos y engañadores. Hay un falso profeta, que no vale la pena ni mencionarlo, que está ahí en Miami, que el 11 de febrero dijo que él profetizó y había una sarta de pastores atrás de él, otros mentirosos más, diciendo que destruían el virus del COVID. Y el virus del COVID sigue presente. ¿Sabe cuándo se va a ir el virus del COVID? Cuando Dios quiera. Porque a la mano de Dios nadie se la puede torcer. Lo que Dios dispuso a hacer, Él lo va a hacer. Y así fue desde el principio y así va a ser hasta el final. Ahora fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 4:16. Y acá están los datos más importantes que van a demostrar que esto no va a ser un suceso oculto, que va a ser algo en silencio.
Fíjese cómo dice 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en poder y gloria, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta que anuncia su segunda venida es la que hablábamos recién en Apocalipsis 11:15. Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Fíjese cómo coincide este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16 con el pasaje de Mateo 24. El acontecimiento y los sucesos cronológicos son exactos. Ahora, vamos a compararlo con 1 Corintios 15:51 y se va a dar cuenta que dice exactamente lo mismo. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos como transformados. Y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, ¿cuándo? A la final trompeta. Y luego añade, porque se tocará la trompeta. Es la misma trompeta que dice en Tesalonicense, la misma trompeta que dice en Mateo y es la misma trompeta que es la séptima trompeta que lo anuncia y se lo revela el Señor Jesucristo a Juan en el libro del Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. Si hasta aquí usted que creía en el falso arrebatamiento no se dio cuenta de la verdad, es porque usted no quiere. Es porque usted quiere seguir engañado. Quiere seguir con sus entendimientos entenebrecidos, porque yo le estoy diciendo la palabra de Dios. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. La palabra de Dios es tan clara y se conecta de una manera tan perfecta para no dejar ninguna duda de que esto no va a ser nada secreto. Dios no hizo nunca nada secreto. Dios todo lo anunció, Dios todo lo dejó claro, Dios todo lo dejó establecido. Dios jamás desde el Génesis al Apocalipsis hizo nada en oculto. Fíjese lo que dice Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme según sean sus obras. Es decir, no, el Señor no va a hacer nada secreto. Nada oculto. En el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, Juan mira que en la mano derecha del que está sentado en el trono tiene un libro sellado con 7 sellos, pero nadie se encuentra en condiciones para poder abrirlo a los sellos. Luego dice la palabra del Señor que Juan llora porque no encuentra a nadie porque él quería saber qué decían esos sellos, a qué se referían. Y luego la Biblia describe que aparece el Cordero, y el Cordero tiene la autoridad para romper los sellos, y cuando rompe los sellos, desencadenan una serie de sucesos. Pero en el séptimo sello, cuando abre el séptimo sello, es cuando se le dan 7 trompetas a 7 ángeles que estaban parados delante de la presencia de Dios. Así dice la Biblia, que ellos estaban en pies ante Dios, esos ángeles. Es decir, esos ángeles estaban exclusivamente para cumplir un propósito. Dios los tenía reservado para ese propósito. Y ese propósito, ¿cuándo surge? Cuando se abre el séptimo sello. Ahora fíjese que suenan las trompetas, suena la primera trompeta, suena la segunda, suena la tercera, suena la cuarta, suena la quinta, suena la sexta. Cuando suena la séptima trompeta que está en Apocalipsis 11:15, fíjese lo que dice la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Pero ¿qué pasó en la tierra? Dice, se airaron las naciones
y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La séptima trompeta es cuando suena y es cuando viene nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria, con sus santos ángeles, a juntar a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra y llevarlos a su presencia. Fíjese lo que dice Apocalipsis 19:11, que también habla de la venida del Señor. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pies en el sol, que clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de jinetes, carne de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Luego dice en el 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y qué pasó? En el 20, fíjese lo que dice: la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ella los señales, los cuales había engañado a los que recibieron a la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron. Otra descripción de lo que va a ser ese acontecimiento futuro cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, con todo lo que nosotros hemos leído, en ningún momento podemos decir que esto va a ser algo secreto. Estos acontecimientos no van a pasar desapercibidos. Todo el mundo va a ver venir a nuestro Señor Jesús en poder y gloria. La Biblia demuestra claramente que esto va a ser un suceso de orden universal. Entonces, ¿el pueblo de Dios va a vivir durante la tribulación venidera? Sí, mi hermano. Y hay que estar preparados, hay que estar listos, como decía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay que estar preparados para la venida del Señor. Ahora, si nosotros miramos al pueblo de Israel, que fue dejado como ejemplo, porque para eso está el Antiguo Testamento, fue dejado como ejemplo. Si usted se fija que Israel fue liberado. Acá hay una persona que se está comunicando y me está pidiendo un número de teléfono. Pero claro que sí. Luego vamos a pasar a responder todas las preguntas. Están en libertad de dejar ahí abajo del video sus preguntas, sus dudas, o aportar algo más. Yo soy una persona que acepto, si en algo me he equivocado, puedo aceptar la corrección, pero quiero que lo haga con la palabra del Señor, que me demuestre bíblicamente que mi teoría y mi fundamento está equivocado. Y yo de todo corazón, y le voy a dar gracias a Dios porque usted me eche más luz en este tema, pero estoy seguro que todo lo que he leído lo he sacado de la palabra del Señor. Entonces decimos que Israel fue dejado como ejemplo por Dios. Fíjese que Israel fue liberado del cautiverio egipcio, pero fue guardado de todas las plagas. Así Dios va a guardar a su iglesia, a sus hijos, cuando se desate la gran tribulación. De la misma manera también como lo describe el libro de Daniel 3, en el capítulo 3, versículos 16 al 28, donde dice que Sadrach, Mesach y Abednego, por no obedecer el decreto del rey, fueron echados a un horno de fuego. Sin embargo, Dios los guardó de las llamas, los guardó del calor, los guardó del fuego, y dice que ninguno, ni siquiera un cabello de su cabeza, fue quemado. Algo tremendo,
lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Entonces usted no se preocupe si va a pasar, no va a pasar, si es o no es la gran tribulación, la pequeña tribulación o la mega tribulación. Usted tómese de la mano del Señor y espere con gozo y con alegría el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, pero no va a ser nada oculto. Dios no va a hacer nada, absolutamente nada oculto, porque la Biblia no lo dice. Fíjese, hermano, que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, el apóstol Pablo dice bien clarito que no nos dejemos engañar en ninguna manera, porque no va a venir nuestro Señor Jesucristo sin que antes no se manifieste la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el cual es el hijo de la perdición. O sea, esos sucesos van a suceder, cosa que todavía no ha sucedido, pero sí el escenario mundial en este tiempo se está preparando para eso. Todo apunta a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para finalizar, porque el tiempo ha pasado, fíjese lo que nos dice Mateo 13:24, donde Jesús habla de una parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En el 26 dice, cuando salió la hierba, es decir, el trigo, y dio su fruto, entonces también apareció la cizaña, que es muy parecida a la espiga del trigo, pero no es trigo. Entonces dice, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes esta cizaña? Entonces el padre les dijo, un enemigo ha hecho esto. Fíjese qué dato importante, y usted si es pastor, pastora y tiene la iglesia a cargo, tiene que abrir los ojos. El enemigo es el que planta la cizaña. No lo hace Dios. Dice, un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Y ahora fíjese lo que le dice el padre de familia, le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella al trigo. Luego le dice, déjalo crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, dice, yo le diré a los segadores, que van a ser los ángeles del Señor, recoged primero la cizaña, atadla en manojo para quemarla. Así va a suceder al final de los tiempos cuando venga el Señor. A todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida van a ser arrojados al lago de fuego. Pero dice, recoged el trigo y ponedlo en mi granero. Esos son los verdaderos, los genuinos hijos de Dios, los que no agarran el camino ancho y los que no andan y entran por la puerta ancha. No, porque esos son los muchos. Los verdaderos y genuinos hijos de Dios son los pocos, los que andan por el camino angosto y entran por la puerta estrecha. Así que Dios le bendiga en esta tarde. Le doy gracias a Dios por poder compartir esta enseñanza. Espero que sea de bendición para su vida y recuerde que no hay un rapto secreto. Todo el mundo, todo ojo va a ver este acontecimiento cuando Jesús venga por su amada iglesia. Así que Dios le bendiga en esta tarde. Agradezco a todos los hermanos que de una manera u otra se están comunicando y esto que les sea de bendición especialmente para su vida. Como una enseñanza, como un apercibimiento para que no seamos engañados por hombres, como dice la palabra del Señor, que por estratagemas propias utilizan para engañar a las personas y hacerle creer lo que la Biblia nunca dice. La Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña que el arrebatamiento de la iglesia va a ser un acontecimiento universal y todo ojo va a ver la venida de nuestro Señor. Así que Dios les bendiga y será hasta la